Hola a todos, con mis mejores deseos de que se encuentren bien y con mucha alegría los saludo para presentarles este nuevo capítulo del ciclo de este año 2022 que el equipo de formación de la parroquia Los Castaños ha preparado para ustedes. En esta temporada, como ustedes ya saben, el tema central ha sido el de las parábolas de Jesús, tratando de sacar el mayor provecho posible de sus enseñanzas. Corresponde en este capítulo introducirnos en una de las más conocidas, la parábola del buen samaritano. Creo que es importante, para favorecer la comprensión de los alcances que tiene esta parábola, leer el preámbulo que se encuentra en San Lucas capítulo 10, versículo 25, y que nos dice: En esto se levantó un doctor de la ley y dijo para tentarle: Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Él le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees tú? Y éste le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo, y aquí comienza la parábola propiamente tal. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos salteadores, que después de haberle despojado, le cubrieron de heridas y se marcharon, dejándolo medio muerto. Bajaba por el mismo camino un sacerdote, y al verlo, también pasó de largo. Igualmente un levita llegó cerca de aquel lugar, y al verlo, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, se llegó hasta él, y al verlo, se llenó de compasión. Se acercó y vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a una posada y él mismo lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta. ¿Cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo: El que tuvo misericordia de él. Pues anda, le dijo Jesús, y haz tú lo mismo. ¿Y quién es mi prójimo?, pregunta el doctor de la ley. La pregunta podría ser válida en el contexto de esa época, porque si bien no había duda sobre el significado estricto de la palabra, que procede del latín proximus, es decir, el que está cerca, y el mismo significado literal tiene en casi todos los idiomas, incluido el hebreo. El problema radicaba en que para los judíos ese cercano era solo el israelita y no los extranjeros. Y como hemos podido oír en la respuesta que Jesús da al doctor de la ley, identifica al que actuó como prójimo como un samaritano, es decir, como un extranjero. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Es una larga historia que podríamos leer en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, pero que no cabe relatarla aquí. Solo sí decir que, a pesar de que también creían en un solo Dios,
los judíos los consideraban contaminados o impuros por proceder de otras poblaciones llegadas luego de la invasión de los asirios allá por el año 722 a.C. Y esto a pesar de que en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18, se puede leer: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, los doctores de la ley y los fariseos despreciaban a ese pueblo porque lo consideraban herejes. Pero esta no pareciera ser la razón por la que el sacerdote y el levita que pasaron de largo ante el pobre hombre medio muerto. Podría entenderse que el sacerdote, si hubiera ido a cumplir una función en el templo, podría esgrimir como excusa que si tocaba un cadáver quedaba legalmente impedido. Pero en la parábola, Jesús deja en claro que el sacerdote bajaba de Jerusalén a Jericó. Por lo tanto, no iba a cumplir ninguna misión en el templo. Lo cierto es que no había excusas y sencillamente no pararon porque dieron prioridad a lo suyo sin importarles lo que le sucediera al hombre malherido. Por eso, la lección que nos deja esta parábola es permanente, especialmente en el mundo que estamos viviendo hoy día los cristianos, en el que priman las prisas, los agobios, donde el pasar junto a alguien que nos necesita podríamos pasar de largo. Y no se trata solo de la ocasión de atender alguna necesidad grave de alguna persona, como por ejemplo una persona que ha sido recién asaltada y se encuentra malherida, o una persona que está a punto de ahogarse en un río. A veces puede tratarse sencillamente de escuchar a nuestros hijos, a nuestros amigos o compañeros de trabajo, de dar una limosna, etc. No busquemos excusarnos en la falta de tiempo o en lo absorbente que pueda ser nuestro trabajo. El samaritano también iba a cumplir con un trabajo o a hacer algo importante. Sin embargo, no solo se fijó en él y lo atendió, sino además dejó al hombre herido en una posada para que lo cuidaran. En la vida se nos presentan muchas oportunidades para atender a nuestros prójimos, es decir, a los que están cerca, comenzando por nuestra propia familia. Pues si alguien no muestra dedicación y comprensión en su propia familia, difícilmente podrá hacerlo con otros. Suele decirse de quienes actúan así que son, comillas, luminarias en casa ajena, pero candiles en la propia. Ojalá no seamos objeto de este calificativo. Que no nos pase como a esas personas que en su lugar de trabajo, quizás por muchas ocupaciones que tienen, no se relacionan con los demás, evitando hacer amistades para, comillas, no complicarse la vida, y evitan hacer favores y pierden la sensibilidad para ver las necesidades de su prójimo y pasan de largo, como el sacerdote y el levita de la parábola. Lo que se nos pide entonces a los cristianos va más allá de una actitud correcta o de buena educación. El cristiano debe saber querer de verdad. Aún sabiendo que el prójimo comprende a veces algunas personas con las que el trato puede ser difícil. No falta a veces el compañero pesado o cargante,
o el vecino que protesta por todo, etc. Pero la caridad nos pide un acercamiento amable, un intento de comprender, atender, en fin, posibles necesidades, porque esa es la mejor forma de corresponder en algo al inmerecido amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Creo oportuno citar aquí lo que nos dice el Papa Francisco en su carta encíclica Fratelli Tutti, que les recomiendo que la lean. Él nos dice: Jesús propuso esta parábola para responder a una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Vale aquí hacer un paréntesis en lo que nos dice el Papa. Recordemos que la pregunta que le hace Jesús al doctor de la ley es: ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? O sea, no le pregunta cuál de los tres fue el que atendió a su prójimo, sino quién actuó como prójimo. Se entendía, dice el Papa, que la ayuda debía dirigirse en primer lugar al que pertenece al propio grupo, a la propia raza. Un samaritano, para algunos judíos de aquella época, como ya lo señalamos, era considerado un ser despreciable, impuro, y por lo tanto no se lo incluía dentro de los seres cercanos a quienes se debía ayudar. El judío Jesús transforma completamente este planteamiento. No nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos. La propuesta es la de hacerse presente ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. En este caso, el samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido. Y para volverse cercano y presente, atravesó todas las barreras culturales e históricas. La conclusión de Jesús es un pedido: tienes que ir y hacer lo mismo. Y esto nos lo refrenda San Lucas en el capítulo 10, versículo 37. Es decir, nos interpela a dejar de lado toda diferencia y ante el sufrimiento volvernos cercanos a cualquiera. Entonces, ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, continúa el Papa, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros. Nos recuerda el Papa en esta encíclica que está destinada, podríamos decir, a despertar la conciencia de todos los hombres de buena voluntad que habitan esa tierra, sobre los graves problemas que afectan a gran parte de la humanidad, que hay una motivación para ampliar el corazón de manera que no excluya al extranjero, que puede encontrarse ya en los textos más antiguos de la Biblia. Se debe al constante recuerdo del pueblo judío de haber vivido como forastero en Egipto. Así, en el libro del Éxodo, en el capítulo 22, versículo 20, podemos leer: no maltratarás ni oprimirás al migrante que reside en tu territorio, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. En el libro del Levítico, por su parte, en el capítulo 19, versículo 33, podemos leer: si un migrante viene a residir entre ustedes, en su tierra no lo opriman. El migrante residente será para ustedes como el compatriota. Lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. Y en el Nuevo Testamento resuena con fuerza el llamado al amor fraterno. En el capítulo 5, versículo 14 de la carta a los Gálatas, San Pablo nos dice:
Toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. San Juan, por su parte, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 10 y 11, nos dice: quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano está y camina en las tinieblas. Y luego en el capítulo 3, versículo 14 de esa misma carta nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Y un poco más adelante, en esa misma carta, nos sentencia: quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces, lo que nos deja Jesús en esta parábola es que somos todos hermanos y que ningún hermano, quien quiera que sea, venga de donde venga, nos debe ser indiferente. Nuestro deber como cristianos, pues, es estar atento a las necesidades de nuestros prójimos y no actuar como ese sacerdote y ese levita de la parábola. No pasemos de largo. Llegamos hasta aquí y los invito a ver el próximo capítulo en 14 días más, Dios mediante. Hasta pronto.